Hola, hola, soy Melissa y bienvenidos a mi blog La Buena Opinión. En 2018 se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al parecer esto no cambió mucho porque justamente 2017 y 2018 han dejado las peores cifras con respecto a los asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientales. Hace unos días leí un artículo de la BBC que conmemoraba un año del asesinato de Homero Gómez. Era un defensor de la mariposa monarca y administraba el santuario El Rosario en Ocampo, Michoacán. Homero no era muy diferente de mí o de mis compañeros de carrera. Dedicó su vida a promover la conservación de los bosques para la mariposa monarca. Dedicó su vida a la divulgación científica, a cuidar estas criaturas que son parte ecológica muy importante, no solo en Michoacán, sino en todo México y en todas partes, porque ellas vienen migrando desde otros países. Y creo que si eres estudiante o simplemente amas lo que haces o lo que has estudiado, la gente se da cuenta porque cuando hablas de eso lo dices con tanta pasión y con tanta dedicación que se nota. Y justamente en su último video aparece el rodeado de mariposas monarca, invitando a la gente a que vaya al santuario, a que visite a las mariposas y a que conozca un poco más de esas criaturas. Entonces, así era él. Resulta que la tala clandestina de bosques es un grave problema para justamente el hábitat de las mariposas monarca y específicamente en el estado de Michoacán. Tan solo en invierno de 2020 se registró una baja del 26% en la población de mariposas monarcas que llega normalmente cada año, y 26% es una cifra alarmante ecológicamente. ¿Qué pasó? Homero y otros activistas habían logrado recuperar un poco del daño causado por esta tala clandestina y frenar esta misma en la reserva. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán difundió un comunicado que decía que era precisamente su trabajo como activista la causa de desaparición de Homero. Él fue visto por última vez el 13 de enero de 2020 y una semana después se encontró su cuerpo en un pozo de la ciudad. Y él está lejos de ser la última víctima. Unos días después de la desaparición de Homero, Raúl Hernández, un guía turístico del área natural Santuario de la Mariposa Monarca, también desapareció. Y a inicios de febrero se encontró su cuerpo en la misma reserva. Junto con Homero fue el segundo activista y profesional ambiental asesinado violentamente en lo que iba del 2020. Los defensores de derechos humanos ambientales son individuos o grupos que se esfuerzan precisamente por conservar y por defender los derechos humanos que van en conjunto con los derechos ambientales. La protección y conservación de áreas naturales, del terreno, de aldeas, de materia prima como son cuevas, ríos. Y se pueden presentar de diversas formas y vienen de diversos contextos. Hay comunidades indígenas, hay abogados, hay periodistas, hay biólogos, hay muchísima gente que a veces incluso sin darse cuenta del nombre ya están ejerciendo lo que un defensor de derechos humanos y ambientales hace. Y puede sonar a pocas cifras, pero al final la muerte, aunque sea el peor acto que se puede cometer contra un defensor ambiental, no es lo único que se hace. Las agresiones van desde amenazas, ataques, privación ilegal de la libertad, agresiones físicas, criminalización, hostigación, difamación, desalojo, entre muchas otras. Desde el 2012, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, o CEMDA, se ha encargado de investigar, reportar y analizar todas las agresiones que se han hecho en México a los defensores ambientales. Y anualmente, desde 2012, publican su reporte, Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. Desde 2012 a 2019 se han registrado casi 500 agresiones a mexicanos defensores del medio ambiente. Esto sin contar las muchísimas otras que no se denuncian o simplemente no se toman en cuenta como agresiones a defensores ambientales. Y para analizar estos casos se hace, por ejemplo, una relación entre los sectores que se ven involucrados en estas agresiones y, por ejemplo,
De 2012 a 2018, el sector en el que se han registrado muchas más agresiones es en el sector de energía, en esos megaproyectos energéticos que la gente intenta parar porque están destruyendo su territorio, porque no están siguiendo la ley, porque el impacto ambiental de eso es enorme y simplemente se lo pasan por el arco del triunfo. Y tan solo en el 2019 el sector energético fue precisamente el que tuvo más agresiones registradas, con más del 20%. Otros sectores que también destacan en esto son los de hidrocarburos, los forestales, los de vías de comunicación, los agropecuarios y los de minería. En febrero de 2017, John Knox hizo un análisis, pero a nivel global, y lo publicó bajo el título Defensores de Derechos Humanos Ambientales. Ahí él hace un análisis muy interesante en donde contrasta los asesinatos a periodistas, que sabemos que es un grupo de mucho peligro y que está constantemente bajo agresiones, amenazas y ataques precisamente por su trabajo. En el periodo de 2002 a 2013 se registraron 908 asesinatos a defensores ambientales y estos se contrastaron con los 913 casos a periodistas asesinados. Pero solo en 2014 se registraron 116 asesinatos de defensores de derechos ambientales, casi el doble que los 61 periodistas asesinados en el mismo año. Para 2015, los 185 defensores de derechos ambientales asesinados eran ya más de 2 veces y media los 72 periodistas asesinados. Este análisis para nada busca minimizar los asesinatos o agresiones a periodistas, pero al contrario, encontramos en las noticias muchísimo más información, más artículos, más noticias sobre periodistas que sobre defensores ambientales. Entonces, esto ayuda a demostrar que sí es una cifra muy alta y que aunque fueran 20 personas al año, es una cifra alta y no debería de estar pasando. ¿Y por qué los gobiernos no están haciendo nada? ¿O qué están haciendo los gobiernos exactamente? ¿Por qué tanto como periodistas y defensores solo están haciendo su trabajo y amanecen asesinados? La mayoría de los defensores de derechos humanos y ambientales atribuyen estos ataques a los grandes intereses económicos, ya sea de empresas o de ciertas personas, combinados con la corrupción de los países y la falta de respeto a la ley. La demanda por los recursos naturales es uno de los puntos más importantes detrás de esos ataques, razón por la que países de gran diversidad como Brasil, Perú y México son de los que presentan la mayoría de agresiones. Y esto normalmente ocurre en reservas naturales y en comunidades indígenas o marginadas. Aquí un concepto que viene siendo muy importante es la estigmatización. Como mencioné, la mayoría de estos ataques se realizan en comunidades indígenas o comunidades marginadas, y esto viene de la estigmatización. Las grandes empresas buscan minimizar a estas comunidades, haciéndolas ver inferiores y literalmente tomando sus terrenos, robándoles los recursos, suelo y territorio en general, utilizándolos como base o materia prima para sus megaproyectos. Esto obviamente tiene que ver con los intereses del gobierno y de las empresas y la corrupción que hay en los países. De hecho, otro factor que hace aún más vulnerables a estas comunidades es precisamente la corrupción y la falta del gobierno al hacer valer los derechos de la gente. Las mismas estadísticas lo dicen. Se señala a las organizaciones gubernamentales como los principales responsables de muchas de las agresiones, por lo menos acá en México. Y los números que vemos reportados, por ejemplo, en la SEMDA, no son los números reales y no se acercan a ellos, debido a que precisamente hay amenazas tanto a las personas como a sus familiares, ataques violentos, desapariciones forzadas, chantaje, acoso sexual, acoso judicial. La misma corrupción impide que las denuncias que se lleguen a hacer se puedan contar como agresiones a defensores ambientales, y el uso de la fuerza, a veces policial o militar, para disipar las protestas pacíficas. Son constantemente amenazados para infundir miedo y callar a los activistas, y en muchos casos estas intimidaciones llegan hasta la violencia, si no es que al asesinato. Específicamente en México, 22 de los 39 ataques registrados en 2019 fueron específicamente a ciertos individuos, y es una estrategia que se observa desde años pasados.
donde sus objetivos son personas activistas y abiertamente opositoras a ciertos proyectos específicos o a cierta práctica ilegal. Esas personas son líderes, son personas con voz y con influencia en el resto de la población. En 2019, más del 40% de los casos registrados no tienen un agresor identificado. En el otro 40% se señala al gobierno como el agresor, específicamente a instituciones como la policía, fiscalías locales, la Guardia Nacional, entre otras. Y esto no es novedad, se viene viendo desde años pasados. En otros casos también se señala a personas de la misma comunidad, grupos armados, medios de comunicación, empresas específicas o al crimen organizado. Los estados tienen la obligación de defender el medio ambiente de los daños que interfieren con el goce pleno de los derechos humanos. Y estas obligaciones se extienden hacia todas las personas, incluyendo a los defensores de derechos humanos y ambientales. Adicionalmente, como los defensores de derechos humanos y ambientales trabajan para proteger los derechos de otras personas, están resguardados por la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. Dentro de estos derechos que se contemplan, está especificado que los defensores ambientales tienen derecho a recibir protección del Estado para llevar a cabo su trabajo. Lógicamente, los daños al medio ambiente están directa e indirectamente involucrados en varios de los derechos humanos, como el derecho a la vida, disfrute del más alto nivel posible de salud mental y física, a un nivel de vida adecuado, en donde la alimentación, el agua y la vivienda son parte de, y otros derechos implicados directamente son el derecho a la participación y a la información. Instrumentos internacionales de derechos humanos han dicho que para protegerlos de los daños causados al medio ambiente, los estados deben proveer acceso a información sobre el medio ambiente y evaluar los impactos ambientales que interfieren con el disfrute de los derechos humanos. Tenemos derecho de defender nuestros derechos, de manifestarnos pacíficamente, de participar activamente en el gobierno y en las tomas de decisiones que van a afectar al final de todo a nuestro territorio. Y es obligación del Estado protegernos mientras manifestamos esos derechos. Un profesor de historia me dejó una frase que dice que la gente solo se rebela cuando no tiene algo muchísimo más importante que perder. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que el medio ambiente es lo más importante que podemos perder? Ojalá te haya servido esta reflexión, ojalá hayas encontrado un poco más de información. Acuérdate que tengo el blog escrito en labuenaopinion.com, voy a dejar el link acá abajo. Tengo muchísimos otros blogs publicados y tengo más videos por si los quieres ver. Soy Melissa, soy ingeniera en biotecnología. No olvides seguirme en mis redes sociales, también las voy a dejar por acá. Y muchísimas gracias, esto fue La Buena Opinión. En el video solo mencioné a una de las personas que inspiraron este video y este blog en general, pero son muchísimas como para decir el nombre de todos. Voy a intentar poner los nombres por acá y va a haber algunas menciones también en el blog escrito, pero de verdad las cifras son inmensas. Son muchísimas más de las necesarias para que todos nos demos cuenta de que este es un grave problema, de que gente está muriendo por defender la poca biodiversidad que nos queda. ¿En qué momento vamos a entender que sin ella no somos nada? México sin ella no es nada.